Buenos días. Llegamos al viernes ya para cerrar esta semana y nuestra meditación en el primer libro de Samuel. Hay muchísimas cosas más que Dios mediante en un futuro volveremos a meditar sin duda alguna, pero Dios mediante espero, además de los devocionales sobre el Espíritu Santo, la próxima semana comenzar una serie en base al libro de Job, comentando también aspectos del libro que mi padre escribió, lo asombroso del libro de Job. Así que Dios mediante la semana próxima vamos a estar mirando algo sobre este tema también tan apasionante y tan necesario en medio de un tiempo de sufrimiento y de tanta necesidad de consuelo y fortaleza espiritual. Estamos en el primer libro de Samuel, el capítulo 3, y dice que esa noche Samuel estaba durmiendo, en el verso 3, en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. No era el templo, en realidad era el tabernáculo, porque el templo sería construido mucho tiempo después, pero bueno, se entendía que era la casa del Señor. Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, el Señor llamó a Samuel. Este respondió: «Aquí me tienes». Y corrió luego a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí me tienes, ¿para qué me has llamado? Yo no te he llamado, vuelve y acuéstate». Y esto volvió a repetirse 2 veces más, hasta que finalmente Elí se dio cuenta de que el Señor llamaba al joven, en el versículo 8, y le dijo: «Ve y acuéstate, y si te llama, di: habla, Señor, que tu siervo escucha». Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Vino el Señor, se paró y llamó como las otras veces: «Samuel, Samuel». Entonces Samuel dijo: «Habla, que tu siervo escucha». ¿Cuál es la idea principal en esta apasionante historia? Me encanta primero de Samuel y todo lo que hay alrededor de estos personajes. Pues la idea principal es que al escuchar a Dios, Samuel encontró su propósito y significado como sacerdote, profeta y juez. Y le dio valor para hablar con palabras duras a su padre espiritual, es decir, a Elí. No hemos leído las palabras, ya hemos señalado ayer la situación de Elí y de sus hijos. Y el mensaje que Dios le va a dar a Samuel y que éste tendrá que transmitirle al día siguiente a Elí es que su casa sería juzgada. ¿Por qué? Ni más ni menos que por no escuchar a Dios. No escuchar a Dios. Vemos un mundo tan convulsionado hoy. Naciones rebelándose. Guerra como la de Israel ya más en estos días. Muertes. Falta de paz y de tranquilidad en las naciones. ¿Por qué? Precisamente por no escuchar a Dios. Naciones rebeldes a la palabra, al mensaje, al llamado del evangelio de paz, de gracia, de misericordia, de perdón, de un Dios que restaura, de un Dios que redime, de un Dios que cambia incluso el corazón de las naciones que le buscan. Pero lamentablemente tanto en Oriente Medio como en Europa y países de América vemos una constante rebelión contra el Dios de la palabra, legislando en contra de la voluntad de Dios. Incluso no solo eso, legislando a quienes pretenden vivir conforme a la palabra de Dios y son juzgados y condenados como intolerantes. Cuánta injusticia y persecución los cristianos han sufrido, sufren y sufrirán
porque el Señor así lo anticipó. No es nuestro tema en esta mañana. El tema que yo quiero dejar con vosotros hoy es: Dios sigue hablando. Eso es lo importante de comprender. La experiencia de Samuel nos recuerda que Dios habla. Samuel era un niño pequeño que no tenía ninguna experiencia personal con Dios. Su madre lo entregó al servicio del Señor, lo presentó en aquella casa. Sin embargo, a pesar de su juventud e inexperiencia, la Biblia nos dice algo inequívoco: Dios le habló a Samuel. Y es cierto que Samuel ni siquiera sabía de quién era la voz, pero Dios siguió hablando. Hasta 4 veces le habló Dios a Samuel. Y en último caso, Dios entra y se pone delante de Samuel y le llama por su nombre. Dice que el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. La respuesta de Samuel: habla, que tu siervo escucha. Es una imagen realmente extraordinaria. ¿Cómo es posible que el Dios vivo, el Dios creador, venga y se ponga delante de un niño en el tabernáculo? El Dios del universo entra en la habitación de Samuel. Nos sobrepasa. El texto declara a los que leemos que Dios se acerca a un niño pequeño y le habla. El Dios todopoderoso entra porque quiere hablar con un infante. Y este texto atestigua que Dios habla de verdad y que nosotros podemos oírle de verdad. El resto de la vida de Samuel es la historia de un hombre que escucha a Dios. Y es cierto que no pretendemos que Dios se nos pare como lo hizo con Samuel, como lo iría luego a lo largo de la vida de Samuel. Vamos viendo una progresión en la revelación bíblica y Dios, por ejemplo, ya no le habla a David directamente, envía a Natán, por ejemplo, y le va diciendo cosas a David a través de Samuel y luego del profeta Natán. Y vamos viendo así como a lo largo de los reyes ya Dios no habla directamente, no se presenta así. Puede hacerlo si quiere, yo no voy a limitar a Dios. Pero ojo cuando hoy escuchamos: Dios me dijo que te diga. Ojo, ten cuidado, ten mucho cuidado cuando escuchas esa coletilla. ¿Cómo nos habla Dios hoy? ¿Cómo habla Dios a su pueblo? Bueno, Dios nos habla por medio del Espíritu. En el Evangelio de Juan, capítulo 16 y el versículo 12, vamos a leer lo que el Señor dijo a los discípulos. Capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dios usa su Espíritu, el Espíritu Santo, que a través de la palabra de Dios nos habla. Podemos luego ver cómo nos habla de otras formas. De hecho, Dios nos habla por su palabra. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dios habla a su pueblo a través de la iglesia. En Colosenses 3:16 se nos insta a prestar atención a las Escrituras. Y las Escrituras son enseñadas en la iglesia por hombres sabios que oran, que dependen de Dios, exponen la palabra de Dios y comunican la voluntad de Dios. Y a veces Dios nos dice cosas a cada uno de nuestros corazones, incluso que la persona que está explicando la palabra de Dios no sabe lo que está significando para nosotros, para nuestra necesidad, porque el Espíritu que escudriña y que conoce nuestra necesidad toma esas palabras y las aplica a nuestra vida.
Dios nos habla por medio de la creación. Romanos capítulo 1, versículo 19 lo dice claramente. Dios ha dado su mensaje y su palabra a la humanidad entera. Y un día les ha de pedir cuenta por esa revelación y esa respuesta negacionista a la creación y a la manifestación divina y clara en la naturaleza, en la creación. Finalmente, Dios nos habla a través de su Hijo. Hebreos capítulo 1 lo dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Y el Señor Jesucristo vino, predicó la palabra, envió al Espíritu Santo y hoy tenemos una dulce y preciosa comunión con Él. Dietrich Bonhoeffer, el famoso pastor teólogo alemán que murió en la Segunda Guerra Mundial ajusticiado por Hitler, captó la magnitud de la persona de Cristo y dijo: Él es el centro y la fuerza de la Biblia, de la Iglesia y de la teología, pero también de la humanidad, de la razón, de la justicia y de la cultura. Todo debe volver a Él. Solo bajo su protección puede vivir. Nuestra lectura de la Escritura debe volver una y otra vez al centro de todo, a Jesús, el Mesías. Y es por eso que en esta mañana cerramos este devocional levantando en alto la persona de Jesús, bendiciendo su santo nombre y pidiendo al Señor su bendición para nuestras vidas y para este mundo, que detenga la barbarie y que siga hablando poderosamente al corazón de los seres humanos. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos. Oh, que nuestros oídos y nuestro corazón esté atento a tu mensaje. Os dejo con un medley de alabanzas cantado en la iglesia hace unos meses atrás. Sacado de ese contexto de alabanza, canciones que nos hablan de poner nuestros ojos en Cristo, de consagrarnos a Él todo por entero. Ojalá sea esa la respuesta de los pueblos, de las naciones de este mundo rebelde. Buen fin de semana. Os espero, Dios mediante, el lunes. Manteneos bendecibles. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor.